¿Alguna vez has sentido que tu vida espiritual está atrapada en un limbo inexplicable, como si estuvieras corriendo en una cinta sin fin hacia ningún lugar? Como si cada oración rebotara contra el techo, como si cada paso que das hacia adelante te llevara 2 pasos hacia atrás, como si algo invisible estuviera bloqueando el flujo de las bendiciones que Dios prometió derramar sobre tu vida. Lo que nadie te dice es que hay una batalla espiritual silenciosa que se libra en el reino de la paciencia, donde el enemigo usa tu propia desesperación como arma para sacarte del tiempo perfecto de Dios. Hoy, el Espíritu Santo tiene una palabra urgente y transformadora para tu corazón. No corras. Esta no es una invitación a la pasividad, sino un llamado divino a confiar en el cronograma sagrado del Altísimo. Si estás viendo este mensaje, no es casualidad. Es una cita divina orquestada desde el trono de la gracia, porque Dios quiere revelarte por qué has estado luchando tanto, por qué sientes que tus oraciones no tienen respuesta y por qué parece que otros están avanzando mientras tú permaneces en el mismo lugar. En los próximos minutos, descubrirás verdades bíblicas que han estado ocultas en las páginas de las Escrituras, esperando el momento perfecto para ser reveladas a tu espíritu sediento. Aprenderás por qué la demora de Dios no es abandono, sino preparación activa, por qué su silencio no significa ausencia, sino trabajo intenso en dimensiones que tus ojos no pueden ver. Entenderás cómo la ansiedad se ha convertido en el enemigo más sutil de tu fe, y cómo la oración de entrega puede liberar un poder sobrenatural que transformará completamente tu situación. Este video es más que una enseñanza, es una intervención divina diseñada específicamente para este momento de tu vida. Dios quiere que entiendas que lo que es tuyo por derecho divino llegará exactamente en su tiempo perfecto, ni un segundo antes, ni un momento después. Pero primero, debes aprender a dejar de correr y comenzar a confiar. Quédate hasta el final, porque la palabra profética que recibirás en los últimos minutos puede ser la llave que abra las puertas que has estado esperando que se abran durante años. Tu breakthrough está más cerca de lo que imaginas, pero primero debes entender los principios eternos que gobiernan el tiempo de Dios. Hay momentos en la vida donde el alma se encuentra en una encrucijada espiritual, donde cada fibra de tu ser grita que debes hacer algo, que debes moverte, que debes correr hacia una solución. Pero hoy el Espíritu Santo tiene una palabra diferente para ti. No corras. Esta no es una invitación a la pasividad, sino un llamado divino a la confianza absoluta en el tiempo perfecto de Dios. Tu corazón es un altar donde se libra una batalla constante entre la fe y la desesperación, entre la paciencia divina y la urgencia humana. Cuando Jesucristo caminó sobre las aguas, no corrió sobre ellas. Su paso era firme, seguro, medido por la eternidad misma. Así debe ser tu caminar en este momento de tu vida. La Biblia nos enseña en Isaías 28:16 que el que creyere no se apresure. Esta palabra hebrea para apresurarse significa literalmente huir en pánico. Dios te está diciendo hoy que no huyas en pánico de tu situación actual, porque lo que es tuyo por derecho divino llegará en su tiempo perfecto. La cultura del mundo te ha enseñado que la velocidad es sinónimo de éxito, que quien llega primero gana la carrera. Pero en el reino de Dios, las reglas son completamente diferentes. Aquí, la victoria no pertenece al más rápido, sino al más fiel. Tu fe no se mide por la velocidad de tus respuestas, sino por la profundidad de tu confianza en medio de la espera. Cada día que permaneces firme en tu posición, cada mañana que despiertas y decides creer una vez más,
Estás escribiendo una historia de fe que los ángeles contemplan con asombro. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de adorar a Dios en medio de la demora. Cuando comienzas a correr desesperadamente hacia soluciones humanas, estás declarando que el tiempo de Dios no es suficiente para ti. Pero Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no conoce el concepto de demasiado tarde. En su economía divina, todo llega exactamente cuando debe llegar, ni un segundo antes, ni un momento después. La ansiedad que sientes en tu pecho no es solo una emoción, es una señal de que estás tratando de cargar un peso que nunca fue diseñado para tus hombros. Dios nunca te pidió que fueras el arquitecto de tu destino, solo que fueras obediente al plano que Él ya diseñó. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y cuando te rodeas constantemente de voces que te presionan a actuar fuera del tiempo de Dios, estás permitiendo que se plante ansiedad donde debería crecer paciencia. La Biblia declara en Salmos 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta no es una espera pasiva, sino una espera activa, llena de fe, llena de expectativa, llena de la certeza absoluta de que Dios cumple sus promesas. Tu corazón es un altar donde cada día debes renovar tu pacto de confianza con el Altísimo. Hay una diferencia abismal entre la prisa humana y la urgencia divina. Cuando Dios actúa con urgencia, como cuando liberó a Israel de Egipto, lo hace con poder sobrenatural y con señales que nadie puede negar. Pero cuando tú actúas con prisa, lo haces desde el miedo, desde la duda, desde la creencia errónea de que Dios se ha olvidado de ti. Jesucristo esperó 30 años antes de comenzar su ministerio público. ¿Acaso estaba perdiendo el tiempo? ¿Acaso el Padre Celestial no sabía que la humanidad necesitaba salvación urgentemente? Por supuesto que lo sabía, pero había a tiempo señalado, un momento perfecto donde todo el cielo y la tierra se alinearían para el cumplimiento del plan eterno. Tu situación actual no es diferente. Hay fuerzas espirituales moviéndose en tu favor que tus ojos naturales no pueden ver. Hay preparaciones divinas ocurriendo en dimensiones que tu mente no puede comprender. El mensaje que Dios tiene para ti hoy es claro y poderoso. No corras, porque lo que es tuyo llegará a su tiempo. Esta promesa no está basada en tu mérito, sino en la fidelidad inquebrantable de aquel que no puede mentir. La Biblia nos asegura en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Cada promesa que Él ha puesto en tu corazón, cada sueño que ha nacido en la intimidad de tu oración, cada visión que ha iluminado tu espíritu en los momentos de adoración. Todo eso tiene una fecha de cumplimiento marcada en el calendario eterno de Dios. Tu trabajo no es acelerar ese proceso, sino permanecer fiel hasta que llegue el momento señalado. Cuando aprendes a descansar en esta verdad, tu alma encuentra una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una tranquilidad que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interna de que sirves a un Dios que nunca llega tarde. Vivimos en una generación que ha perdido el arte sagrado de esperar, donde la paciencia se considera una debilidad y la inmediatez se ha convertido en un ídolo moderno. Esta cultura del ahora mismo no solo ha infectado el mundo secular, sino que ha penetrado sutilmente en el corazón de muchos creyentes, creando una tensión espiritual que roba la paz y contamina la fe. Tu corazón es un altar donde cada día se libra esta batalla entre la presión externa de obtener resultados inmediatos y la voz interna del Espíritu Santo que te llama a la paciencia divina.
La sociedad te bombardea constantemente con mensajes que te dicen que si no estás avanzando visiblemente, estás fracasando. Pero Jesucristo, quien es la sabiduría de Dios encarnada, nos enseñó un principio completamente opuesto, que en el reino de Dios, las mayores victorias a menudo ocurren en el silencio, en la espera, en esos momentos donde aparentemente nada está sucediendo. La Biblia nos advierte en 1 Corintios 3:19 que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y esto incluye la sabiduría que dice que todo debe suceder inmediatamente. El enemigo de tu alma conoce perfectamente el poder destructivo de la impaciencia y por eso ha diseñado una cultura completa alrededor de la gratificación instantánea. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y cuando constantemente te expones a mensajes que glorifican la velocidad sobre la sabiduría, estás permitiendo que se plante inquietud donde Dios quiere cultivar serenidad. Las redes sociales, los medios de comunicación, incluso algunos púlpitos modernos, predican un evangelio de resultados inmediatos que contradice la naturaleza misma de cómo Dios opera. Él es el Dios de las estaciones, el Dios de los procesos, el Dios que hace que todas las cosas sean hermosas en su tiempo. Cuando te comparas con otros que parecen estar más adelantados en sus procesos, estás cayendo en una trampa espiritual que te roba el gozo de tu propia jornada única con Dios. Cada persona tiene un llamado diferente, un tiempo diferente, un proceso diferente diseñado específicamente por la sabiduría infinita del Creador. La presión social de mantenerse al día ha creado una generación de creyentes ansiosos que han perdido la capacidad de discernir entre la voz de Dios y la voz de la multitud. Tu fe no debe ser medida por los estándares del mundo, sino por la profundidad de tu confianza en el carácter inmutable de Dios. La Biblia declara en Isaías 55, 8, 9, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Esto significa que lo que tú consideras lento puede ser perfectamente cronometrado en la perspectiva eterna de Dios. Lo que tú interpretas como retraso puede ser en realidad una preparación divina que tu mente finita no puede comprender. Jesucristo mismo experimentó esta tensión cuando sus hermanos le dijeron que se manifestara públicamente, pero él respondió: «Mi tiempo aún no ha venido». Juan 7:6. Si el Hijo de Dios operaba bajo el principio del tiempo perfecto del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos someternos a esta sabiduría divina? La cultura del inmediatismo no solo afecta tus expectativas externas, sino que también contamina tu vida de oración y tu relación íntima con Dios. Cuando oras, ¿esperas respuestas inmediatas? ¿Te frustras cuando el cielo parece silencioso? ¿Interpretas la demora como negación? Estas son señales de que la mentalidad del mundo ha infiltrado tu santuario espiritual. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de adorar a Dios con la paciencia y la reverencia que Él merece. La verdadera adoración incluye la capacidad de esperar en su presencia sin agenda, de buscar su rostro sin cronómetro, de confiar en su sabiduría sin cuestionar su timing. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y cuando te rodeas constantemente de voces que te presionan a hacer que las cosas sucedan, estás permitiendo que se plante impaciencia donde Dios quiere cultivar una fe madura y estable. La liberación de esta cultura tóxica del inmediatismo comienza con una decisión consciente de realinear tu corazón con los valores eternos del reino de Dios. Tu corazón es un altar donde cada día debes elegir entre la sabiduría
del mundo y la sabiduría de Dios, entre la presión de la multitud y la paz del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña en Romanos 12:2 a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa que debes entrenar tu mente para pensar como Dios piensa, para valorar lo que Él valora, para medir el éxito como Él lo mide. Cuando comienzas a ver tu vida desde la perspectiva eterna, cuando entiendes que estás siendo preparado para propósitos que trascienden esta vida temporal, entonces la presión de obtener resultados inmediatos pierde su poder sobre ti. Jesucristo te invita hoy a salir de la carrera frenética del mundo y entrar en el ritmo sereno y poderoso del reino de Dios, donde cada cosa tiene su tiempo y cada tiempo tiene su propósito perfecto. En los momentos más oscuros de tu espera, cuando el silencio de Dios parece ensordecedor y sus promesas parecen lejanas, es crucial que entiendas una verdad que transformará completamente tu perspectiva. La demora de Dios nunca es abandono, sino preparación activa e intencional. Tu corazón es un altar donde el Espíritu Santo está realizando una obra profunda y meticulosa, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para recibir bendiciones que son mucho mayores de lo que tu mente actual puede comprender. Cuando Jesucristo demoró 4 días antes de ir a resucitar a Lázaro, no fue porque no le importara el sufrimiento de María y Marta, sino porque tenía un propósito más grande: demostrar su poder sobre la muerte misma. La Biblia registra en Juan 11:4 que Jesús dijo: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Tu situación actual, por más dolorosa que parezca, no es para tu destrucción, sino para la gloria de Dios, y para que su poder se manifieste de una manera que asombre tanto a ti como a todos los que te rodean. La preparación divina opera en múltiples dimensiones que tus ojos naturales no pueden percibir. Mientras tú ves demora, Dios ve desarrollo. Mientras tú experimentas frustración, Él está orquestando formación. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y durante este tiempo de espera, Dios está asegurándose de que las semillas correctas estén plantadas en el suelo de tu corazón. Él está removiendo piedras de amargura, arrancando raíces de resentimiento y fertilizando la tierra de tu alma con experiencias que profundizarán tu dependencia de Él. La Biblia nos enseña en Jeremías 1:12 que Dios vela sobre su palabra para ponerla por obra, lo que significa que Él está activamente trabajando para cumplir cada promesa que te ha dado. El enemigo quiere que interpretes este tiempo como evidencia de que Dios se ha olvidado de ti, pero la verdad es exactamente lo opuesto. Dios está tan comprometido con tu éxito que no permitirá que recibas sus bendiciones hasta que estés completamente preparado para manejarlas con sabiduría y humildad. Durante este periodo de preparación, Dios no solo está trabajando en ti, sino también en las circunstancias que te rodean. Él está moviendo personas, abriendo puertas, cerrando caminos que te llevarían por senderos equivocados, y alineando eventos de una manera que solo su sabiduría infinita puede coordinar. Tu corazón es un altar donde debes mantener encendido el fuego de la fe, confiando en que el mismo Dios que prometió también tiene el poder y la fidelidad para cumplir. Jesucristo nos enseñó en Mateo 6:8 que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto significa que Él ya conoce el final de tu historia, ya ha visto el momento de tu victoria, ya ha preparado el camino para tu triunfo. La demora no es evidencia de su ignorancia sobre tu situación, sino de su sabiduría para orquestar todas las cosas de manera que cuando llegue tu momento sea glorioso, duradero
y completamente alineado con su voluntad perfecta. El proceso de preparación divina también incluye el desarrollo de virtudes espirituales que serán esenciales para tu futuro. La paciencia que estás desarrollando ahora te servirá cuando tengas responsabilidades mayores. La fe que estás fortaleciendo en la oscuridad brillará como oro refinado cuando llegue tu tiempo de testimonio público. La humildad que estás aprendiendo en la espera te protegerá del orgullo cuando llegue tu temporada de bendición. La Biblia declara en Santiago 1:4, «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Cada día de espera es un día de crecimiento. Cada momento de silencio divino es una oportunidad para que tu carácter se alinee más perfectamente con el de Cristo. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de adorar a Dios en medio del proceso, que pierdas la perspectiva eterna y te enfoques únicamente en la incomodidad temporal. La preparación de Dios es tan meticulosa y perfecta que cuando finalmente llegue tu momento, todo encajará como las piezas de un rompecabezas divino. Cada experiencia dolorosa habrá servido para darte compasión por otros que sufren. Cada momento de soledad habrá profundizado tu intimidad con Dios. Cada día de espera habrá fortalecido tu capacidad de confiar en Él en circunstancias imposibles. La Biblia nos asegura en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto incluye los tiempos de espera, los momentos de silencio, las temporadas de aparente inactividad divina. Todo está trabajando para tu bien, todo está contribuyendo a tu preparación, todo está siendo usado por la sabiduría infinita de Dios para llevarte al lugar donde Él siempre quiso que estuvieras. Tu trabajo no es entender cada detalle del proceso, sino confiar en la fidelidad del Dios que nunca falla, nunca olvida y nunca abandona a sus hijos en medio de la preparación para su gloria. Imagina por un momento que tu vida es como un tren que ha estado viajando a una velocidad constante hacia tu destino y de repente, sin previo aviso, se detiene completamente en medio del camino. Los pasajeros comienzan a inquietarse. Algunos se asoman por las ventanas buscando explicaciones. Otros consultan sus relojes con frustración y unos pocos incluso consideran bajarse y caminar por su cuenta. Esta es la metáfora perfecta de lo que muchos creyentes experimentan cuando sienten que su vida espiritual, sus proyectos, sus relaciones o sus ministerios han llegado a un punto muerto inexplicable. Tu corazón es un altar donde se libra una batalla intensa entre la fe que dice Dios tiene el control y la ansiedad que grita algo está terriblemente mal. Pero lo que no ves desde tu asiento en el tren es que el conductor divino ha detenido el viaje por una razón específica y sabia. Jesucristo, quien es el autor y consumador de tu fe, nunca detiene tu progreso sin un propósito eterno en mente. La Biblia nos enseña en Proverbios 16:9 que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, lo que significa que incluso las paradas aparentemente frustrantes están bajo su dirección soberana. La ansiedad que surge cuando tu tren se detiene es comprensible desde una perspectiva humana, pero devastadora desde una perspectiva espiritual. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y cuando permites que la impaciencia y la desesperación dominen tus pensamientos, estás fertilizando el terreno para decisiones precipitadas que pueden descarrilar completamente el plan de Dios para tu vida. Muchos creyentes, en su desesperación por hacer que algo suceda,
abandonan el tren de la voluntad divina y comienzan a caminar por senderos que parecen más rápidos, pero que en realidad los alejan de su destino. Verdadero. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de adorar a Dios con paciencia y confianza durante las paradas inesperadas. Él susurra mentiras como: Dios se olvidó de ti, deberías tomar el control. Otros trenes están avanzando, mientras el tuyo está parado. Pero la verdad es que tu tren está exactamente donde Dios quiere que esté en este momento. Y moverse fuera de su tiempo sería un desastre espiritual de proporciones eternas. La metáfora del tren parado también revela algo profundo sobre la naturaleza de la fe verdadera. Cualquiera puede confiar en Dios cuando el tren está en movimiento, cuando hay progreso visible, cuando las bendiciones fluyen constantemente. Pero la fe madura se revela cuando el tren se detiene y tú decides permanecer en tu asiento, confiando en la sabiduría del conductor divino, incluso cuando no entiendes la razón de la parada. Tu corazón es un altar donde cada día debes renovar tu decisión de confiar en Dios, especialmente cuando sus caminos no tienen sentido para tu mente natural. Jesucristo experimentó su propia versión de un tren parado cuando estuvo 3 días en la tumba. Para sus discípulos parecía que todo había terminado, que el plan de salvación había fracasado, que su esperanza había muerto con él. Pero lo que no podían ver era que esos 3 días de aparente derrota eran, en realidad, el momento más crucial de toda la historia humana, donde se estaba librando la batalla final contra el pecado, la muerte y el infierno. Durante las paradas de tu tren personal, Dios está realizando trabajos de mantenimiento espiritual que son invisibles, pero esenciales. Está revisando los frenos de tu carácter para asegurarse de que puedas detenerte cuando sea necesario en el futuro. Está lubricando las ruedas de tu fe para que puedan soportar las velocidades mayores que vienen. Está verificando las conexiones de tu corazón para garantizar que estés firmemente unido a Él cuando lleguen las curvas peligrosas del camino. La Biblia declara en Salmos 46:10: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta quietud no es pasividad, sino una confianza activa en el carácter y la competencia de Dios. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y durante estas paradas es crucial que te rodees de voces que fortalezcan tu fe en lugar de alimentar tu impaciencia. La belleza de la metáfora del tren parado es que eventualmente, cuando Dios ha completado todo el trabajo necesario, el tren se pone en movimiento nuevamente, a menudo con una velocidad y una dirección que superan todas tus expectativas previas. Aquellos que permanecieron fieles en sus asientos durante la parada experimentan la alegría indescriptible de ver cómo Dios transforma lo que parecía una frustración en una preparación perfecta para bendiciones mayores. Pero aquellos que abandonaron el tren en la desesperación se quedan observando desde la distancia, lamentando haber perdido la paciencia justo antes del momento del avance divino. Tu corazón es un altar donde hoy debes tomar la decisión de permanecer en el tren de la voluntad de Dios, sin importar cuánto tiempo parezca estar parado. Jesucristo te asegura que Él conoce el horario perfecto, que Él tiene el control absoluto de la situación, y que cuando llegue el momento correcto, tu tren no solo se moverá, sino que llegará exactamente al destino que Él ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Existe una dimensión del tiempo que trasciende completamente la comprensión humana, una esfera temporal donde cada segundo está saturado de propósito eterno y cada momento está cargado de significado divino.
Este es el tiempo de Dios, un tiempo que no se mide por relojes terrestres, sino por la sabiduría infinita del Creador del universo. Tu corazón es un altar donde debes aprender a distinguir entre el tiempo cronológico del mundo y el tiempo kairos de Dios, entre la urgencia humana y la paciencia divina. Cuando la Biblia declara en Eclesiastés 3:11 que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, está revelando una verdad fundamental sobre la naturaleza misma de la realidad, que existe un momento perfecto para cada propósito bajo el cielo, un instante divino donde todas las circunstancias se alinean para producir el resultado más glorioso posible. Jesucristo mismo operó bajo este principio del tiempo perfecto, rechazando las presiones externas para actuar fuera del cronograma del Padre Celestial. En Juan 2:4, cuando su madre le pidió que hiciera algo respecto al vino en las bodas de Caná, él respondió: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Esta respuesta no fue de desrespeto, sino de una comprensión profunda de que cada acción divina debe ocurrir en su momento señalado para producir el máximo impacto para la gloria de Dios. El tiempo de Dios es santo porque está separado de la corrupción de la impaciencia humana y la ansiedad mundana. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y cuando constantemente te expones a la mentalidad del ahora mismo que domina la cultura moderna, estás contaminando tu capacidad de discernir y apreciar el ritmo sagrado del Espíritu Santo. La santidad del tiempo divino significa que no puede ser apurado, manipulado o forzado por ninguna estrategia humana. Es un tiempo que fluye desde la eternidad hacia la temporalidad, llevando consigo la fragancia del cielo y el poder de lo sobrenatural. Cuando aprendes a sincronizar tu corazón con este tiempo santo, experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento, una tranquilidad que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interna de que estás alineado con el pulso mismo del corazón de Dios. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de adorar a Dios en el tiempo que Él ha establecido, que pierdas la reverencia por su cronograma perfecto y caigas en la trampa de la prisa espiritual. La perfección del tiempo de Dios se manifiesta en la manera como Él coordina eventos, personas y circunstancias de una forma que solo su omnisciencia puede lograr. Mientras tú ves solo fragmentos de la historia, Él ve el panorama completo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. La Biblia nos asegura en Isaías 46:10 que Dios declara lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, lo que significa que Él ya conoce el final de tu historia antes de que comience cada capítulo. Tu corazón es un altar donde debes mantener encendida la llama de la confianza en esta omnisciencia divina, especialmente cuando las circunstancias parecen caóticas o sin dirección. Cada demora aparente es en realidad una sincronización perfecta con factores que tu mente finita no puede calcular. Cada no temporal es en realidad un sí eterno que está siendo preparado en las dimensiones invisibles del reino espiritual. Jesucristo nos enseñó esta verdad cuando dijo en Juan 16:12, «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar». Incluso la revelación divina está sujeta al tiempo perfecto de Dios, porque Él sabe exactamente cuando tu corazón estará preparado para recibir cada verdad, cada bendición, cada responsabilidad. El tiempo perfecto de Dios también incluye su conocimiento íntimo de tu capacidad, tu madurez y tu preparación para manejar lo que Él quiere darte. Muchas veces interpretamos la demora como rechazo, cuando en realidad es protección divina. Dios te ama demasiado como para darte algo que podrías destruir
o que podría destruirte a ti. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y durante los períodos de espera, Él está cultivando en ti la sabiduría, la humildad y la fortaleza espiritual que necesitarás para ser un buen administrador de sus bendiciones futuras. La Biblia declara en 1 Corintios 4:2 que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta fidelidad no se desarrolla en momentos de abundancia, sino en temporadas de escasez, no en tiempos de claridad, sino en períodos de confusión, no cuando todo fluye fácilmente, sino cuando debes elegir confiar a pesar de la evidencia contraria que ven tus ojos naturales. La revelación del tiempo santo y perfecto de Dios transforma completamente tu perspectiva sobre las temporadas difíciles de tu vida. Lo que antes veías como pérdida de tiempo, ahora lo reconoces como inversión divina. Lo que antes interpretabas como abandono de Dios, ahora lo entiendes como preparación amorosa. Lo que antes te causaba desesperación, ahora te llena de expectativa santa. Tu corazón es un altar, donde cada día puedes elegir entre la ansiedad del tiempo humano y la paz del tiempo divino, entre la frustración de la demora y la adoración de la sabiduría perfecta de Dios. Jesucristo te invita hoy a entrar en el ritmo sagrado del reino de los cielos, donde cada momento tiene propósito, cada espera tiene significado, y cada demora es en realidad una preparación para una manifestación gloriosa del poder y la fidelidad de Dios. Cuando aprendes a vivir en el tiempo de Dios, descubres que Él nunca llega tarde, nunca se apresura, y siempre actúa en el momento exacto que producirá la mayor gloria para su nombre y el mayor bien para tu alma eterna. La fe verdadera no es simplemente creer que Dios puede hacer algo. Es la capacidad sobrenatural de esperar con gozo y expectativa hasta que Él decida actuar, manteniendo una confianza inquebrantable en su carácter y sus promesas, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Tu corazón es un altar donde se libra diariamente la batalla entre la fe que espera activamente y la duda que se desespera pasivamente. Esta espera activa no es una resignación melancólica ni una pasividad derrotada, sino una expectativa vibrante y llena de vida que anticipa la intervención divina, con la misma certeza con que esperas que salga el sol cada mañana. Jesucristo nos enseñó este principio cuando dijo en Marcos 11:24, «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». Nota que no dijo, creed que lo podéis recibir, sino creed que lo recibiréis, usando un tiempo verbal que indica certeza absoluta en el cumplimiento futuro. Esta es la esencia de la fe, una confianza tan sólida en la fidelidad de Dios que puedes regocijarte en la promesa antes de ver su manifestación física. La alegría en la espera es una de las expresiones más puras y poderosas de la fe madura. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y cuando te rodeas constantemente de voces que se quejan, que dudan, que se lamentan por las demoras de Dios, estás permitiendo que se plante amargura donde debería crecer gozo, anticipado. La Biblia declara en Nehemías 8:10 que el gozo de Jehová es vuestra fuerza, y este gozo no está condicionado por las circunstancias presentes, sino por la certeza de las promesas futuras. Cuando aprendes a regocijarte en lo que Dios va a hacer, incluso antes de verlo, estás operando en una dimensión de fe que confunde al enemigo y glorifica al Padre Celestial. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de adorar a Dios con gozo durante los períodos de espera, que permitas que la tristeza y la desesperanza apaguen el fuego de la expectativa santa que debe arder constantemente en tu corazón.
La espera activa se caracteriza por una serie de acciones intencionales que demuestran tu confianza en el cumplimiento de las promesas de Dios. No es suficiente simplemente no hacer nada mientras esperas. Debes participar activamente en el proceso de preparación para recibir lo que Dios tiene para ti. Esto incluye la oración persistente, el estudio diligente de la Biblia, la obediencia en las pequeñas cosas, el servicio a otros y la adoración constante. Tu corazón es un altar donde cada una de estas actividades añade leña al fuego de tu fe, manteniendo viva la llama de la expectativa divina. Jesucristo ilustró este principio en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, donde 5 de ellas mantuvieron sus lámparas encendidas mientras esperaban al novio. La diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas no fue que unas esperaran y otras no, sino que unas esperaron activamente, manteniéndose preparadas y vigilantes, mientras que otras esperaron pasivamente, permitiendo que sus lámparas se apagaran por falta de aceite. La dimensión profética de la espera alegre radica en su capacidad de declarar la fidelidad de Dios antes de que se manifieste visiblemente. Cuando mantienes una actitud de gozo y expectativa durante las temporadas difíciles, estás profetizando sobre tu futuro, estás declarando que Dios es fiel, incluso cuando las circunstancias sugieren abandono. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y cuando conscientemente eliges ambientes de fe, adoración y expectativa positiva, estás cultivando un terreno espiritual fértil para los milagros de Dios. La Biblia nos enseña, en Habacuc 3, 17, 18, una de las expresiones más hermosas de esta fe alegre en medio de la adversidad. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta es la fe que trasciende las circunstancias y encuentra su gozo en el carácter inmutable de Dios. La espera activa y alegre también incluye la práctica de la gratitud anticipada, donde comienzas a agradecer a Dios por lo que va a hacer antes de que suceda. Esta no es una técnica de pensamiento positivo, sino una expresión genuina de confianza en la fidelidad divina. Tu corazón es un altar donde cada día puedes ofrecer sacrificios de alabanza y gratitud, no solo por lo que Dios ha hecho, sino por lo que está a punto de hacer. Jesucristo mismo practicó este principio cuando, antes de multiplicar los panes y los peces, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Mateo 14, 19. Él agradeció por la provisión antes de que la multiplicación fuera visible, demostrando una fe que opera en el reino de lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Cuando aprendes a vivir en esta dimensión de fe activa y alegre, tu espera se convierte en una forma de adoración. Tu paciencia se transforma en una declaración profética y tu confianza se convierte en un testimonio poderoso del carácter fiel e inmutable del Dios que nunca falla a sus hijos que esperan en Él con gozo y expectativa santa. En los momentos cuando el cielo parece de bronce y las oraciones parecen rebotar contra un muro invisible, cuando no hay sueños proféticos, ni palabras rema, ni señales sobrenaturales, es precisamente cuando Dios está realizando su trabajo más intenso e importante en las dimensiones espirituales que tus ojos naturales no pueden percibir.
Tu corazón es un altar donde el enemigo intenta sembrar la mentira de que el silencio divino equivale a abandono divino, pero la verdad bíblica revela exactamente lo contrario, que en los periodos de aparente silencio celestial, Dios está orquestando movimientos estratégicos que cambiarán completamente el panorama de tu situación. Jesucristo experimentó este silencio durante sus 40 días en el desierto, donde no hubo voces angelicales ni manifestaciones sobrenaturales, visibles. Solo el trabajo interno del Espíritu Santo preparándolo para el ministerio más poderoso que la humanidad había visto jamás. La Biblia declara en Isaías 45:15, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas, revelando que hay momentos cuando Dios trabaja desde el anonimato, desde el silencio, desde las sombras de lo invisible, pero siempre con el propósito de traer salvación y liberación a sus hijos. El silencio de Dios no es evidencia de su ausencia, sino de su concentración absoluta en resolver situaciones que requieren toda su atención divina. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y durante estos periodos silenciosos, es crucial que te rodees de verdades bíblicas que fortalezcan tu fe en lugar de voces que alimenten tus dudas. Cuando Dios está trabajando intensamente en tu favor, Él no puede permitirse distracciones. No puede dividir su atención entre consolarte emocionalmente y resolver estratégicamente los problemas complejos que enfrentas. Es como un cirujano que debe concentrarse completamente en una operación delicada. No puede estar conversando con los familiares mientras realiza la cirugía que salvará la vida del paciente. Tu corazón es un altar donde debes mantener encendida la llama de la confianza, especialmente cuando no hay evidencia visible del trabajo divino. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de adorar a Dios durante sus períodos de trabajo silencioso, que interpretes su concentración como abandono y su estrategia como negligencia. Durante el silencio divino, Dios está moviendo piezas en el tablero espiritual que tu mente finita no puede comprender ni calcular. Está hablando con personas que ni siquiera conoces, pero que serán instrumentales en tu futuro. Está cerrando puertas que te habrían llevado por caminos equivocados. Está abriendo oportunidades que se manifestarán en el momento perfecto. Está neutralizando ataques enemigos que ni siquiera sabías que estaban siendo planificados contra ti. La Biblia nos enseña en Daniel 10, 12, 13, que cuando Daniel oró, su oración fue escuchada desde el primer día, pero la respuesta se demoró, porque había una batalla espiritual intensa en los lugares celestiales. Un ángel le explicó: no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esto revela que el silencio de Dios no significa inactividad divina, sino guerra espiritual intensa, donde las fuerzas del cielo están luchando para traerte la respuesta que necesitas. El trabajo intenso de Dios durante su silencio también incluye la preparación meticulosa de tu corazón para recibir bendiciones que son mucho mayores de lo que habías pedido originalmente. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y durante estos períodos silenciosos, Dios está cultivando en ti la capacidad espiritual, emocional y mental para manejar niveles de bendición que podrían abrumarte si llegaran antes de tiempo. Él está expandiendo tu capacidad de fe
profundizando tu humildad, fortaleciendo tu carácter y refinando tus motivos para asegurarse de que cuando llegue tu momento de bendición, seas un administrador sabio y fiel de todo lo que Él quiere confiarte. Tu corazón es un altar donde este trabajo de preparación está ocurriendo constantemente, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no lo ves, incluso cuando parece que nada está sucediendo en tu vida espiritual. La revelación del trabajo intenso de Dios durante su silencio transforma completamente tu perspectiva sobre los periodos difíciles de aparente abandono divino. En lugar de interpretar el silencio como evidencia de que Dios no se preocupa por ti, comienzas a verlo como evidencia de que Él se preocupa tanto por ti, que está invirtiendo toda su atención en resolver tu situación de la manera más perfecta posible. Jesucristo nos aseguró en Juan 5:17, «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo», revelando que Dios nunca está inactivo, nunca está de vacaciones, nunca está distraído de las necesidades de sus hijos. Su silencio no es evidencia de su ausencia, sino de su presencia concentrada, trabajando intensamente en dimensiones que trascienden tu comprensión, pero que producirán resultados que superarán todas tus expectativas. Cuando aprendes a interpretar correctamente el silencio de Dios, tu fe se fortalece, tu paciencia se profundiza y tu adoración se intensifica, porque entiendes que incluso cuando no puedes escuchar su voz, puedes confiar en sus manos que nunca dejan de trabajar para tu bien y para su gloria. La ansiedad es una de las armas más sofisticadas y destructivas en el arsenal del enemigo, diseñada específicamente para erosionar tu fe desde adentro, para hacerte dudar del carácter de Dios y para empujarte fuera del tiempo perfecto de su voluntad hacia decisiones precipitadas que pueden descarrilar completamente su plan para tu vida. Tu corazón es un altar donde se libra diariamente esta batalla entre la paz que viene de confiar en Dios y la turbulencia que surge de tratar de controlar circunstancias que están más allá de tu capacidad humana. La ansiedad no es simplemente una emoción, es una fortaleza espiritual que el enemigo construye en tu mente para distorsionar tu percepción de la realidad, para magnificar los problemas y minimizar el poder de Dios, para hacerte sentir como si estuvieras solo en tus luchas, cuando la verdad es que tienes al Dios Todopoderoso luchando a tu favor. Jesucristo entendía perfectamente esta dinámica cuando nos enseñó en Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esta no fue una sugerencia casual, sino un mandamiento directo, porque él sabía que la ansiedad es incompatible con la fe verdadera. La sutileza de la ansiedad radica en su capacidad de presentarse como una preocupación legítima, como una responsabilidad madura, como una planificación sabia, cuando en realidad es una manifestación de incredulidad disfrazada. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y cuando constantemente te expones a noticias alarmantes, conversaciones pesimistas o pensamientos catastróficos, estás fertilizando el terreno para que la ansiedad crezca y se fortalezca en tu corazón. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de adorar a Dios con tranquilidad y confianza, que permitas que la preocupación reemplace a la oración, que la planificación obsesiva sustituya a la dependencia divina. La ansiedad te roba la capacidad de disfrutar el presente porque tu mente está constantemente proyectada hacia futuros escenarios negativos que probablemente nunca sucederán. Te roba la capacidad de escuchar la voz de Dios porque tu mente está demasiado ruidosa con preocupaciones
para percibir los susurros suaves del Espíritu Santo. La ansiedad opera como un ladrón que entra silenciosamente en la casa de tu corazón y roba tesoros espirituales que tardaste años en acumular. Roba tu paz, que es uno de los frutos más preciosos del Espíritu Santo. Roba tu gozo, que es tu fortaleza espiritual. Roba tu fe, que es tu conexión vital con el poder sobrenatural de Dios. Roba tu capacidad de adorar genuinamente, porque es imposible magnificar a Dios mientras simultáneamente magnificas tus problemas. Tu corazón es un altar donde debes vigilar constantemente contra estas intrusiones sutiles, donde debes mantener una guardia espiritual activa contra los pensamientos que vienen a robar tu confianza en la fidelidad de Dios. La Biblia declara en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, lo que significa que tienes la autoridad y la responsabilidad de rechazar pensamientos ansiosos y reemplazarlos con verdades bíblicas que fortalezcan tu fe. La ansiedad también funciona como una profecía negativa que habla sobre tu propio futuro. Cuando te preocupas constantemente por lo que podría salir mal, estás declarando que Dios no es lo suficientemente poderoso o fiel para cuidar de ti. Estás profetizando fracaso en lugar de éxito, escasez en lugar de abundancia, abandono en lugar de protección divina. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y cuando permites que la ansiedad domine tus pensamientos y conversaciones, estás sembrando semillas de incredulidad que producirán cosechas de desesperanza. Jesucristo nos enseñó en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto no significa que no debemos planificar sabiamente, sino que no debemos permitir que la preocupación por el futuro robe la paz del presente. La liberación de la ansiedad comienza con una decisión consciente de transferir el control de tu vida de tus manos limitadas a las manos omnipotentes de Dios. Tu corazón es un altar donde cada día debes renovar esta transferencia, donde debes elegir entre la ilusión del control humano y la realidad del control divino. La Biblia nos da la fórmula perfecta para vencer la ansiedad. En Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nota que la paz no viene después de que se resuelvan tus problemas, sino después de que entregas tus preocupaciones a Dios en oración. Esta paz sobrenatural es tu herencia como hijo de Dios, tu derecho legal en el reino de los cielos, tu arma poderosa contra todos los ataques de ansiedad que el enemigo pueda lanzar contra tu mente. Cuando aprendes a vivir en esta paz, la ansiedad pierde su poder sobre ti y tu fe se fortalece hasta convertirse en una fortaleza inexpugnable que ninguna circunstancia puede derribar. La oración de entrega representa el nivel más profundo y poderoso de comunicación con Dios, donde trasciendas la petición superficial para entrar en una dimensión de rendición total que transforma no solo tus circunstancias, sino tu corazón mismo. Tu corazón es un altar donde debe ocurrir esta transferencia sagrada de control, donde debes soltar las riendas de tu vida y permitir que las manos omnipotentes de Dios tomen el control absoluto de cada área de tu existencia. La mayoría de las oraciones permanecen en el nivel de la petición. Dios, dame esto. Dios, cambia aquello. Dios, resuelve este problema. Pero la oración de entrega va mucho más profundo. Dios, toma mi vida completa.
Dios, haz tu voluntad aunque no la entienda. Dios, confío en ti incluso si las cosas no salen como yo espero. Jesucristo nos enseñó este principio en el Getsemaní cuando oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta oración de entrega no fue una resignación derrotada, sino una rendición victoriosa que liberó el poder del cielo para cumplir el plan eterno de salvación. La entrega genuina en la oración requiere una muerte diaria al ego, a la necesidad de controlar, a la ilusión de que tú sabes mejor que Dios lo que necesitas. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y cuando constantemente te expones a mensajes que te animan a tomar el control de tu vida, ser el capitán de tu destino o crear tu propia realidad, estás sembrando semillas de independencia que son venenosas para la vida de Orak y On auténtica. El enemigo no necesita ser adorado. Solo que dejes de adorar a Dios con una entrega total, que mantengas áreas de tu vida fuera del señorío de Cristo, que ores con una agenda oculta en lugar de con un corazón completamente rendido. La verdadera entrega significa que estás dispuesto a recibir no como respuesta si esa es la voluntad de Dios, que estás preparado para esperar más tiempo del que habías planeado, que estás abierto a que Dios resuelva tu situación de una manera completamente diferente a lo que habías imaginado. La oración de entrega libera un poder sobrenatural que la petición simple no puede acceder. Cuando entregas completamente una situación a Dios, estás quitando tus manos limitadas del problema y permitiendo que sus manos omnipotentes trabajen sin restricciones. Tu corazón es un altar donde esta transferencia debe ser completa y genuina, sin reservas ocultas, sin cláusulas de escape, sin condiciones secretas. La Biblia declara en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra echando en el griego original significa literalmente arrojar con fuerza, como quien se quita una carga pesada de los hombros y la arroja lejos de sí. No es un proceso gradual, sino un acto decisivo, de transferencia total. Cuando verdaderamente entregas una preocupación a Dios, no la recoges de nuevo al día siguiente. Permanece en sus manos capaces y amorosas. La entrega en la oración también incluye la rendición de tus métodos preferidos de solución. Muchas veces oras pidiendo que Dios resuelva tu problema, pero secretamente esperas que lo haga de la manera que tú consideras mejor. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y cuando te aferras rígidamente a tus propias ideas sobre cómo deberían desarrollarse las cosas, estás limitando la creatividad infinita de Dios y restringiendo su capacidad de sorprenderte con soluciones que superan todas tus expectativas. Jesucristo ilustró este principio cuando alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Los discípulos tenían su propia solución: despide a la multitud para que vayan a comprar comida. Pero Jesús tenía un método completamente diferente que no solo resolvió el problema inmediato, sino que también demostró su poder divino de una manera que marcó para siempre la fe de todos los presentes. La práctica de la oración de entrega transforma gradualmente tu carácter, desarrollando en ti una humildad profunda, una confianza inquebrantable y una paz sobrenatural que no depende de las circunstancias externas. Tu corazón es un altar donde cada acto de entrega te acerca más al corazón de Dios, donde cada rendición te libera más de las cadenas de la ansiedad y el control. Cuando aprendes a orar desde esta posición de entrega total, descubres que Dios responde de maneras que superan todas tus peticiones y pensamientos.
La Biblia nos promete en Efesios 3:20 que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esta promesa se activa plenamente cuando oras desde un corazón completamente entregado, cuando confías tanto en su sabiduría que estás dispuesto a recibir bendiciones que ni siquiera sabías que necesitabas. La oración de entrega no es el final de tu participación en el proceso, es el comienzo de una colaboración divina donde tú proporcionas la fe y la obediencia. Y Dios proporciona el poder y la sabiduría para transformar tu situación de maneras que solo Él puede imaginar y ejecutar. La renovación de la mente es un proceso espiritual fundamental que determina la calidad de tu fe, la profundidad de tu paz y la efectividad de tu vida cristiana, porque todo lo que manifiestas externamente tiene su origen en los pensamientos que permites que dominen tu mundo interior. Tu corazón es un altar, pero tu mente es el campo de batalla donde se decide el destino de tu alma, donde cada día se libra una guerra intensa entre los pensamientos que vienen del reino de Dios y los pensamientos que surgen del reino de las tinieblas. La Biblia declara categóricamente en Romanos 12:2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esta renovación no es un evento único, sino un proceso diario, una disciplina espiritual que requiere intencionalidad, perseverancia y una dependencia constante del poder del Espíritu Santo. Jesucristo entendía perfectamente esta dinámica cuando resistió las tentaciones del diablo en el desierto, no con fuerza física, sino con la palabra de Dios, demostrando que la mente renovada por las Escrituras es el arma más poderosa contra todos los ataques del enemigo. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y esto incluye de manera especial los ambientes mentales que creas a través de lo que lees, lo que escuchas, lo que ves y en lo que meditas habitualmente. La mente no renovada es como un jardín abandonado donde crecen malezas de pensamientos negativos, dudas, temores, resentimientos y toda clase de fortalezas mentales que te mantienen atado a patrones de pensamiento que contradicen la verdad de Dios. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de adorar a Dios con una mente clara y enfocada en sus verdades, que permitas que pensamientos tóxicos contaminen tu capacidad de discernir su voz y seguir su dirección. La renovación mental requiere que seas selectivo y agresivo en cuanto a qué pensamientos permites que permanezcan en tu mente, rechazando todo lo que contradice el carácter y las promesas de Dios. La renovación de la mente comienza con la saturación intencional de tu pensamiento con la palabra de Dios, porque las Escrituras contienen el poder transformador necesario para reprogramar completamente tus patrones mentales. Tu corazón es un altar donde debes presentar diariamente tu mente como sacrificio vivo, permitiendo que la verdad bíblica desplace gradualmente toda mentira, toda distorsión, toda perspectiva mundana que ha estado gobernando tus pensamientos. La Biblia nos asegura en Isaías 55:11 que la palabra de Dios no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto significa que cada versículo que meditas, cada promesa que confiesas, cada verdad bíblica que permites que penetre en tu mente, está trabajando activamente para transformar tu manera de pensar y, por consecuencia, tu manera de vivir. La renovación mental no es un proceso pasivo, sino una guerra espiritual activa, donde debes luchar por cada pensamiento, defendiendo tu mente contra toda invasión de incredulidad o negatividad.
La mente renovada desarrolla la capacidad sobrenatural de ver las circunstancias desde la perspectiva eterna de Dios, en lugar de desde la perspectiva temporal y limitada de los sentidos naturales. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, y cuando disciplinas tu mente para enfocarse consistentemente en las verdades eternas de la palabra de Dios, estás cultivando una perspectiva que trasciende las circunstancias temporales y te conecta con las realidades invisibles del reino espiritual. Jesucristo operó constantemente desde esta perspectiva renovada, viendo posibilidades donde otros veían imposibilidades, viendo provisión donde otros veían escasez, viendo victoria donde otros veían derrota. En Juan 11:40, cuando todos veían muerte y desesperanza en la tumba de Lázaro, Jesús vio una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara de manera poderosa. La práctica diaria de la renovación mental incluye la meditación bíblica, que es diferente de la meditación oriental, porque no busca vaciar la mente, sino llenarla con las verdades transformadoras de Dios. Tu corazón es un altar donde puedes presentar cada pensamiento ansioso, cada preocupación, cada temor, e intercambiarlos por las promesas específicas que Dios ha dado en su palabra. La Biblia declara en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta no es una sugerencia, sino un mandamiento divino que reconoce el poder de los pensamientos para moldear la realidad de tu experiencia. Cuando disciplinas tu mente para enfocarse en estas categorías de pensamientos elevados, estás creando un ambiente mental donde la paz de Dios puede florecer, donde la fe puede crecer y donde el poder sobrenatural puede manifestarse en tu vida diaria. La mente renovada se convierte en una fortaleza espiritual inexpugnable que ninguna circunstancia puede derribar, porque está fundamentada en las verdades eternas e inmutables del carácter y las promesas de Dios. La obediencia en las pequeñas cosas es el fundamento sobre el cual Dios construye las grandes bendiciones, porque Él evalúa tu fidelidad no por la magnitud de las tareas que realizas, sino por la consistencia y la integridad con que manejas las responsabilidades aparentemente insignificantes que Él pone en tu camino diario. Tu corazón es un altar donde cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, es registrado en el cielo como una demostración de tu carácter y tu confiabilidad para manejar responsabilidades mayores en el futuro. Jesucristo estableció este principio fundamental en Lucas 16:10 cuando declaró: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esta no es simplemente una observación casual sobre el comportamiento humano, sino una ley espiritual inmutable que gobierna cómo Dios distribuye sus bendiciones y responsabilidades en el reino de los cielos. Cada pequeño acto de obediencia es una semilla que plantas en el terreno de tu destino, y la cosecha futura será directamente proporcional a la fidelidad que demuestres en estos momentos aparentemente insignificantes. La belleza de la obediencia en las pequeñas cosas radica en que está completamente bajo tu control, independientemente de las circunstancias externas que puedan estar fuera de tu influencia. Cada ambiente que frecuentas siembra una semilla en tu espíritu, pero tu respuesta, obediente a las pequeñas instrucciones del Espíritu Santo, es algo que puedes controlar sin importar dónde te encuentres o qué esté sucediendo a tu alrededor. Hemos llegado al final de este mensaje que el Espíritu Santo puso en mi corazón.
específicamente para ti. Y quiero que sepas que no hay coincidencias en el reino de Dios. Si has permanecido hasta este momento, es porque tu espíritu reconoce la verdad que ha sido declarada sobre tu vida, que lo que es tuyo llegará en el tiempo perfecto de Dios, y que tu única responsabilidad es dejar de correr y comenzar a confiar. La palabra que Jesucristo tiene para ti hoy es clara y poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Tu temporada de espera está llegando a su fin, pero solo si aprendes a esperar en el tiempo santo de Dios, en lugar de correr en el tiempo ansioso de la carne. Ahora quiero que me digas en los comentarios, ¿cuál de estos principios ha tocado más profundamente tu corazón? ¿Has estado corriendo cuando Dios te estaba pidiendo que esperaras? ¿O has estado esperando pasivamente cuando Él te estaba llamando a una espera activa llena de fe y expectativa? Tu testimonio puede ser la palabra que alguien más necesita escuchar hoy. Si este mensaje ha transformado tu perspectiva sobre la espera y el tiempo de Dios, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que viene en el próximo video puede ser la respuesta específica que has estado buscando en oración durante meses. Dios tiene más revelaciones esperándote, más verdades que quiere depositar en tu corazón, más estrategias del reino que quiere enseñarte para que vivas en victoria constante. Comparte este video con alguien que sepas que está luchando con la impaciencia, con la ansiedad, con la sensación de que Dios se ha olvidado de sus promesas. Sé un instrumento en las manos de Dios para llevar esperanza a un corazón que está a punto de rendirse. Y recuerda, tu tiempo está llegando. Lo que es tuyo no puede ser detenido por ninguna fuerza del infierno. No puede ser robado por ningún enemigo. No puede ser cancelado por ninguna circunstancia. Está en camino, está siendo preparado, está siendo perfeccionado en las dimensiones invisibles del reino espiritual. Deja de correr, comienza a confiar. Tu momento glorioso está más cerca de lo que imaginas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hasta el próximo mensaje, permanece firme en la fe, inquebrantable en la esperanza y constante en el amor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.